Señoras y señores, bienvenidos, buenas noches, gracias por acompañarnos. Esto es La Silla Roja, este espacio abierto al diálogo, a la crítica, al análisis, a la reflexión. Sean todos ustedes bienvenidos. El día de hoy recibimos a la consejera electoral, Pamela San Martín, justamente en el contexto de todo un debate acerca del INE, el futuro del INE, los futuros consejeros, el presupuesto, sus salarios. Tú te vas a ir con tu bienvenida primero, antes que nada. Muchas gracias, Pamela. Es un gusto Gracias. estar acá contigo, Leonardo. Don Víctor Piz. Víctor, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Cómo Buenas estás? noches, gracias. Se va usted en abril. Efectivamente, Te el vas 3 de abril es con el último día. sueldo completo, parece indicar, ¿no? Pues, Ya no alcanza el tiempo para que les metan tijera. Pues en este momento está el salario que fue aprobado por la Junta General Ejecutiva, el salario que fue aprobado por la Cámara de Diputados. Yo me ajusté al salario de la Cámara de Diputados porque pues me parece que eso es, digamos, no estoy de acuerdo con la decisión que tomó la Cámara de Diputados, tampoco estoy de acuerdo con que la Suprema Corte lleve un año sin resolver controversias constitucionales. Me parece que eso no ayuda y no abona a que tengamos certeza. Claro. Y a que haya una claridad y que dejemos las disputas. Sí, porque lo que hay es una suspensión vigente, me parece, ¿no? Para quienes promovieron amparos hay, o suspensiones, o en algunos casos incluso ya se concedió el amparo. Pero recuerda que desde el año pasado el Instituto presentó una controversia constitucional, tanto por la determinación asociada a los salarios, que no tiene que ver con un interés del salario de una persona u otra, sino institucionalmente cómo debe funcionar la autonomía presupuestal del instituto y cuáles son las reglas que con las que deben de funcionar tanto los distintos poderes como los órganos autónomos. La controversia sigue, ¿verdad? Se presentó la controversia, seguimos esperando a que se resuelva y parece que estamos teniendo que esperar con bastante calma. Se ha presentado otra este año y creo que ahí sí nos tenemos que hacer cargo las distintas instituciones. Me adelanté por entrar así de lleno al tema, pero a ver, antes de entrar a todos estos temas presupuestales, salariales, la renovación de consejeros, etcétera, ¿por qué no iniciamos, Pamela, si eres tan amable, en un balance? ¿Dónde está el INE hoy y cómo está el INE hoy? Está con un presupuesto reducido, ordenado por la Cámara, con algunas apreturas para organizar elecciones. ¿El INE se siente bajo ataque? A ver, me parece que sin duda alguna no podemos, digamos, abstraernos de un contexto, pero tampoco abstraernos de una historia. Si empezamos con la creación del IFE, desde que empezamos en el 2006 tal vez en adelante, empiezan los ataques de los distintos actores al Instituto Federal Electoral en ese momento. Sí. No vimos, por ejemplo, cuando fue después de la reforma del 2007, el embate que existió por parte de las televisoras para buscar someter al Instituto Federal Electoral para que no se les aplicara o se les aplicara de la forma menos, digamos, agraviosa o rígida posible la reforma de 2007-2008. Después entramos a una lógica de una discusión amplísima y unas críticas enormes en el marco de la elección del 2012, el caso Monex, el caso Soriana. Claro. Digamos, fueron momentos de ataques fuertes y directos. Llegamos ahora a otra circunstancia que no es nueva. Digamos, los ataques, las búsquedas de imponer, de amenazar, de, digamos, someter, no son algo nuevo para lo que es el funcionamiento de la autoridad electoral. Sin embargo, lo que sí hay es un contexto nuevo, es unas formas nuevas. Es decir, antes eran mucho más veladas los ataques, las amenazas, excepto tal vez con las televisoras, que digamos que en ese caso no era del todo velado, pero... Muy frontal, claro, pero yo no recuerdo a un presidente haciendo señalamientos. Lo que no tenías eran actores o, digamos, servidores públicos de alto nivel con señalamientos tan claros, tan directos, tan explícitos y de cuestionamientos, descalificaciones. Las formas eran distintas antes, eran, digamos, presiones más veladas o amenazas o críticas más veladas. Ahora lo tenemos abierto y además en otro contexto. Tienes un presidente que ha hecho, digamos, ha tomado muchos momentos para estas descalificaciones y también tienes un Congreso que mayoritariamente está controlado por ese grupo político. En Cámara de Diputados tenemos 2/3 partes controladas por el mismo grupo político. En senadores hay mayoría, aunque todavía no haya una mayoría calificada. Pero este es un contexto que tampoco podemos ser ajenos a él y un contexto en el que creo que lo que tenemos es que poder cuidar ¿cuáles son los avances? Y aquí me preguntas, ¿cómo está el INE? ¿Cuáles son los avances que hemos tenido en las instituciones? ¿Qué nos han costado las instituciones? Mucho, diría yo, ¿no? ¿Y cuánto es lo que no nos podemos dar por bien servidos? ¿Cuáles son los pendientes? Si empezamos con la creación del IFE, de hace 30 años para acá,
hay un cambio radical Sí, y que enorme. hay una mejora innegable, digamos, hay avances que creo que cualquiera que mire la historia no puede negar. Y es, al día de hoy, uno puede tener una garantía que quien Sí. determina el resultado de una elección son las ciudadanas y los ciudadanos, los votos se cuentan, se confiable. cuentan bien, Claro. solo las personas que pueden votar están en la lista nominal, todas las personas que pueden votar están en la lista nominal, la casilla se nos acerca, digamos, bajo las reglas de acercarle la casilla al votante Sí, sí, y sí. evitar conductas como los acarreos, digamos. Hay un conjunto de medidas que, si miramos desde el nacimiento del IFE, es sin duda alguna, tenemos unos avances absolutos. Después vamos viendo a lo que fue la historia del IFE. Cuando nace el IFE, lo que buscamos primero es generar un organizador de la elección confiable. ¿Por qué? Porque venimos de la historia de la Secretaría de Gobernación, organizando las elecciones con muertos que votaban, con urnas que llegaban llenas, digamos, con pocas certezas, pocas claridades, excepto de fraude. Se decide crear el Instituto Federal Electoral, ese es el acuerdo político al que se llega por impulsos de sociedad civil, por impulsos de la propia oposición, de la que incluso formaba parte muchos de los que están en el actual gobierno. Hoy sentados en el gobierno, sí. Y se crea el Registro Federal de Electores, se crea el instituto con una lógica profesional y ciudadanizada, es decir, contar con una estructura profesional que pueda llevar a cabo los procesos técnicos a través de un servicio profesional y órganos temporales de ciudadanas y ciudadanos que son los que conducen los procesos electorales, las funcionarias y funcionarios de casilla siendo nuestros vecinos, nuestras vecinas, digamos, y se hace un andamiaje para fortalecer la organización de las elecciones. Luego vamos al siguiente paso, que es generar condiciones de competencia. Estas condiciones de competencia, después de la elección del 96, Zedillo diciendo, yo gané legítimamente, pero no fue equitativa la elección, y entonces buscar mecanismos de financiamiento público a partidos políticos, luego tener la reforma del 2007-2008, después de lo ocurrido en el 2006, injerencia de presidente de la República, injerencia de Consejo Coordinador Empresarial, injerencia de las propias televisoras que vendían a unos y no vendían a otros, vendían a precios diferenciados, en horarios diferenciados, digamos. Sí, mucha gente metió la mano en ese proceso. Ahora, tú dirías, porque creo que hay como una deuda histórica ahí, yo no sé si todavía hay una herida, sobre todo en el grupo gobernante hoy, respecto a ese proceso electoral del 2006. Ellos siguen afirmando, yo he escuchado al presidente hoy en funciones y referirse al fraude del 2006 y volver a esta historia multirevisada, me parece. Tú eres experta en la materia. ¿Cómo se ve hoy la elección del 2006 al paso de estos 14 años de distancia? Yo creo que tenemos que dividir la elección del 2006, dividir la parte organizativa, la parte que tiene que ver con la instalación de casillas, con el conteo de votos, con lo que fueron los resultados de votos emitidos en las urnas, en los que hubo una diferencia muy pequeña y que creo que a toro pasado, porque es muy fácil juzgar a la distancia, pero a toro pasado yo diría hubo un error. Y un error importante que fue no acceder al voto por voto. No venía en la ley, no venía en la ley. ¿Era previsible que iba a generar el efecto que generó? No lo sé si era previsible en ese momento. Insisto, a toro pasado, pues claro que uno pensaría, se debieron de haber abierto los paquetes. ¿Por qué? Porque lo que nos ha enseñado la experiencia... Pero hubo un recuento el miércoles siguiente, creo que hubo una muestra, no sé exactamente. Hubo un recuento pequeño en el instituto y el tribunal ordenó un recuento de cerca del 10% de las casillas. Pero tenemos experiencias posteriores, empíricas, que lo que te muestran, y pongo el ejemplo ahorita, esta elección, se abrieron 70% de los paquetes. No hay modificación en los resultados, no se modifica ni siquiera ese 0.56%. O sea, se ratifica el resultado original. Sí, porque los funcionarios y las funcionarias saben contar los votos y lo saben contar bien, son nuestros vecinos, son nuestras vecinas, ellos son quienes cuentan los votos. Si vemos esa parte de la elección de 2006, pero hay otra parte de la elección del 2006, que son las condiciones de competencia, que son las injerencias que hubieron, que son las Ahí actuaciones sí al margen de la ley, que es que tengas injerencias del presidente de la República, de grupos empresariales, de las televisoras. Fue tan grande esa injerencia que lo que llevó fue una reforma que estableció un nuevo modelo de comunicación política, que establece nuevas restricciones y prohibiciones a los servidores públicos precisamente para que no incidan. Muchos candados se derivaron de ese... Y eso nos proceso. lleva a, precisamente, han sido desfasadas las medidas que adoptamos para garantizar las mejores condiciones de organización de la elección y las que tomamos para garantizar las mejores condiciones de equidad en la competencia. Tenemos serios pendientes, tenemos serias deudas cuando pensamos en el arbitraje de la elección. A ver,
Acabamos de vivir hace un par de años la elección del Estado de México del 2017. Así es. A ver, vimos todos cómo hubo una injerencia clara por parte del gobierno federal en esa elección, y claramente no tenemos ni los criterios ni los mecanismos que permitan que hayan permitido en ese momento frenar esas conductas. Eso es un pendiente. Yo creo que no podemos pensar que eso se debe de poder volver a repetir y que ocurra con impunidad. ¿A quién le toca sacar la tarjeta roja? Al árbitro. En ese caso le tocaba al Instituto Electoral del Estado de México. El arbitraje era de la autoridad local. Creo que a toro pasado el Instituto Nacional Electoral sí debió salir a señalar, más allá de no Aquí tener hay algo atribuciones, indebido. señalar esto no es aceptable. Tan aprendimos de eso que lo primero que hacemos antes de iniciar el proceso electoral del 18, a partir de la experiencia del 17, es emitir los lineamientos de cancha pareja. Decir, a ver, esto no nos va a pasar en la próxima elección. La elección federal no se va a repetir lo que ocurrió. Pero también tenemos un conjunto de criterios del tribunal, lo que pasó con cancha pareja. Resulta que tuvimos un agravio de un conjunto enorme de servidores públicos que impugnan los lineamientos porque ¿cómo me vas a decir que no me meten en la contienda? Claro. Pero por Dios, por favor, ¿cómo me puedes prohibir eso? Claro, está prohibido en la Constitución. Las reglas eran muy claras, muy precisas de qué se va a permitir y qué no se va a permitir, cómo se van a frenar las conductas indebidas. Y el tribunal lo que dijo, después de que llevaba 4 elecciones aceptando que se emitieran lineamientos, digamos, para la imparcialidad en el uso de los recursos, para evitar la compra y coacción del voto, ahí dijo no tienen facultad reglamentaria. Creo que eso no contribuye a fortalecer. Yo creo que fue un error del tribunal también. Y creo que no tener reglas absolutamente claras de qué significa esto, de los gobiernos deben de actuar con imparcialidad. Porque imparcialidad es todo. Es muy vago. En este nuevo contexto, con actores políticos, públicos, figuras que hacen señalamientos muy directos al INE, hay una crítica que ha estado presente en los últimos meses, que es el costo electoral en México. El costo de la democracia es muy alto. Se dice que incluso México tiene el costo de las elecciones más alto de todo el mundo. No sé si sea así, pero ¿por qué es tan caro? Si asumiendo que es correcta esta aseveración, ¿por qué es tan caro el voto en México? ¿Y qué se ha hecho desde el INE para abaratar el costo de la democracia electoral en el país? Yo te respondo, ¿es cara digamos, el modelo electoral mexicano? Sí, sí es caro. Debemos de encontrar e ir avanzando en encontrar medidas para reducir los costos, para eficientar de la mejor forma los recursos en los procesos electorales, sin duda. El instituto tiene que llevar una buena reflexión a cómo contribuir más a esto. Hemos tenido cantidad de medidas de austeridad, se han tomado muchos mecanismos para ese fin, pero sigue siendo un organismo muy, muy caro. Y es muy probable que sea el más caro de la región, nada más con un detalle, tiene atribuciones que no tienen los organismos electorales en el mundo. En el mundo los organismos electorales no fiscalizan. En el mundo los organismos electorales no llevan la administración de los tiempos de radio y televisión. Sí, eso es algo que solo ocurre en México. Eso cuesta una fortuna. Sí. En el mundo en general, el Registro Federal de Electores no está a cargo de la autoridad electoral. El 30% de nuestro presupuesto se va al Registro Federal de Electores. Es decir, a la credencial para votar, a el padrón electoral, a todo lo que es la distribución, la geografía electoral del país, etcétera. Digamos, esos son los costos que tienen que ver también con atribuciones. No podemos mirar si somos el organismo más caro o no lo somos si no vemos qué funciones realizamos. Si yo tengo en otro país un organismo que, pongamos Colombia, tienes un organismo que organiza la elección, otro organismo que lleva las condiciones de arbitraje de la elección. Pues para que lo comparáramos tendríamos que sumar estos costos. Claro. Pero es el Estado quien lleva la cédula de identidad. Entonces tendríamos que sumar los costos de cédula de identidad para en verdad empezar a ser comparables los, una institución con otra institución. Y hay otro tema que tampoco podemos ser ajeno a él. En México hemos construido una democracia muy robusta, un proceso electoral muy robusto, que es el referente en el mundo. El proceso electoral como lo tenemos, normado y organizado en México. Totalmente, claro. Tenemos ese referente, modelo, pero ¿por qué tenemos ese referente? Porque partimos de la desconfianza. Claro. Venimos de una historia que nos ha generado una desconfianza bárbara, entonces todo proceso implica un candado por otro candado, por otro candado. Vamos a poner boletas en las casillas, no es nada más que imprimimos un hojitabón donde ponemos No, hay 1000 medidas de seguridad, sello de agua. No, el papel seguridad se produce en Chihuahua, se tiene que traer de Chihuahua hasta allá
Talleres Gráficos de México, militares, creo. custodiado por militares. En Talleres Gráficos de México, que también está custodiado por militares, se tienen que establecer otras medidas de seguridad y así nos podemos ir a todos y Sí, cada es una uno de los cadena candados. enorme. Y eso obviamente trae un costo asociado, porque esas cadenas, esos candados, ¿qué es lo que nos han permitido? Generar certeza. Generar certeza que no depende de, digamos, la buena voluntad de quien esté en el instituto, sino que el propio procedimiento va generando que haya una revisión a través de otros candados y que todo el proceso esté muy vigilado. Y además, cómo llega el instituto también tiene que tomar en cuenta qué es el instituto. A veces pensamos que el instituto es el consejo. Sí, que no, hay El todo un aparatote. es un aparato y lo que hace absolutamente funcional al instituto es un aparato de una estructura profesional, muy profesional, que se va preparando todos los días, que puede seguir los procedimientos técnicos con precisión, que nos garantiza los derechos y que se acompaña por un tema también de legitimidad y de certeza, por otra estructura ciudadana, temporal, en el marco de los procesos electorales. Todo esto explica el costo elevado. Yo estoy seguro que ustedes en más de una ocasión, en reuniones a puerta cerrada, en juntas de trabajo, a lo mejor no en sesión formal del Consejo General, pero han discutido el tema, por dónde le bajamos, es decir, por dónde ahorramos, o cómo hacemos para que cueste menos y por lo menos quitarse ese ataque del exterior, del elevado costo. ¿A qué conclusión llegan? ¿Hay forma de abaratar, hay forma de ahorrar? A ver, existen mecanismos, hay, por ejemplo, una discusión sobre si a través de transitar hacia el voto electrónico se reducirán costos. Por ejemplo. Claro, el voto electrónico reduciría costos a largo plazo. ¿A corto plazo? Cuesta. Hay un costo. Sí, porque hay que poner los equipos y hay que garantizar. Hay que poner los equipos y hay que darles un mantenimiento. Claro. Digamos, hay costos asociados. Creo que también lo que tenemos que mirar es cómo ir eficientando actividades. Y sí se ha buscado. Se busca tener avances tecnológicos para que algunas actividades que anteriormente hacían 50 manos o 50 ojos, ejemplo, la aplicación de los candidatos independientes, la aplicación de los partidos políticos de o nueva no sé creación. cuánta gente haga el monitoreo de medios, pero también debe ser un ejército. Es un ejército, pero además ahí sí se ha buscado automatizar los procesos y las actividades, precisamente incorporando tecnologías que puedan sustituir a personal. Estamos tratando de fortalecer nuestro sistema de fiscalización para que hayan muchas actividades que sean automáticas y no impliquen que sea una persona sentada con una hojita y un Excel haciendo el cruce y con una calculadora. Porque eso es, digamos, los procesos no automáticos son artesanales. Sí, claro. Sí. Además del costo como tal, el tema que también se critica mucho y que está en el debate es el financiamiento público a los partidos, ¿no? En diciembre la oposición en la Cámara de Diputados pues, decidió que no se recortara la mitad. El presidente ha insistido mucho en ese tema. También es muy costoso el financiamiento de los partidos, ¿no? Sin duda tenemos un financiamiento muy alto, ya lo señalaba, el origen del financiamiento público a los partidos es generar condiciones para la competencia, pero también es cierto que han habido incrementos que son inexplicables en algunos momentos. Por ejemplo, en la reforma del 2014, que se homologa la fórmula federal a la fórmula local, entonces incrementas los recursos que en los hechos reciben los partidos. No los doblas completamente porque ya recibían recursos locales, pero no necesariamente la misma cantidad de recursos locales. Al momento de homologar todas las fórmulas de financiamiento, hay un incremento indudable. Pero ahora lo que se plantea es, de pronto, una reducción del 50%. Yo me pregunto, ¿por qué el 50 y no el 40? ¿O no el 70? ¿O no el 20 o no el 80? Lo que no tenemos es un diagnóstico, lo que queremos es hacerlo más barato, pero no nos ponemos a pensar dónde va a pegar, cuál va a ser el impacto. Si lo que se requiere es reducirlo, pero si esto también para generar condiciones de competencia tiene que traer aparejada una modificación, por ejemplo, a las reglas de financiamiento privado, por ejemplo, a las reglas de distribución entre los partidos, es decir, qué parte de esa bolsa de recursos le toca a cada uno de los partidos y, por supuesto, todo esto junto a una discusión sobre el modelo de fiscalización, porque, por supuesto, que en la medida que empezamos a abrir el financiamiento privado, en el que va a haber una búsqueda de financiamiento por otras vías, lo que se tiene es que fortalecer cómo detectamos esos recursos, que no solamente lo vamos a lograr en el INE, también vamos a necesitar que haya un funcionamiento de las áreas de fiscalización del Estado. ¿Cómo podemos detectar los recursos que llegan, por ejemplo, de desvío de recurso público, si lo que no se detecta es cuando sale del erario público? Bueno,
Tenemos la estafa maestra, que es una investigación periodística impecable que da todos los elementos. Y pregunto, ¿quién está condenado o procesado por ese Nadie hasta delito? ahora en la cárcel, solamente una persona, y fue un esquema que involucró a cientos, si no miles de personas. Y tenemos tramas de esa naturaleza que han sido, digamos, materia de investigaciones periodísticas y que de hecho salen de los informes de la Auditoría Superior de la Federación, pero de pronto parece que ahí se pierden. Sí, la auditoría no lo pasa retoman nada. los periodistas y ahí... Sí, no hay ni fiscalía ni procuraduría que haga nada. Déjame hacer una pausa, pero dejo desde ahora, porque ya habías tocado el tema de los registros y de la credencialización y del elevado costo, tu postura respecto a este debate ahora y la insistencia de Gobernación, que ya el presidente les dijo que no, pero que querían que les entregaran ustedes los registros biométricos y el padrón y todo, como si ellos quisieran hacer, este es un viejo debate que tiene que ver con una credencial única, ¿no? O con una cédula de identidad. Tu posicionamiento al respecto y qué dice el INE. Estamos con Pamela San Martín discutiendo los avatares del Instituto Nacional Electoral. Mensajes, volvemos. Estamos de regreso con Pamela San Martín y estamos hablando, a ver, ¿qué son los biométricos y por qué los tiene el INE? A ver, nada más para contextualizar, señalabas, la Secretaría de Gobernación nos pide que le entreguemos los datos biométricos que tenemos en nuestra base de datos, que la tenemos precisamente para la conformación del padrón electoral. Que son 90 millones de mexicanos, más o menos. Más o menos 90 millones de mexicanas y de mexicanos. ¿Por qué recabamos estos datos biométricos? Son datos que se utilizan para la credencialización. Recuerda que la credencial tiene trae huella y tiene foto. La huella dactilar y trae la foto, pero además es un mecanismo que sirve para hacer cruces y para poder verificar que no hayan duplicados. Porque ahí puedes identificar si una misma persona está solicitando dos trámites distintos para la credencial con documentos falsos, por ejemplo, o a través de una suplantación de identidad, etcétera. Tenemos esos datos y efectivamente nos los solicita la Secretaría de Gobernación y debe señalarse, no es la primera vez que lo solicita la Secretaría de Gobernación. En la administración de Felipe Calderón nos la solicitaron, en la administración de Peña Nieto nos la solicitaron, en la administración actual nos la solicitaron y todas las solicitudes han sido, pues digamos, con una fuerza de insistencia, no ha sido solicitudes... Con presión. Digamos, con intentos de lograrlo a toda costa y en todos los casos nos hemos negado a dar esa información. ¿Por qué nos negamos a dar esa información ahora que se nos piden los biométricos? Por una razón muy sencilla. No somos los titulares de los biométricos. El instituto resguarda los biométricos para un fin específico. Que es el electoral. ¿Qué es solamente? El fin electoral y de credencialización. Ahorita entramos, ¿por qué separo la credencialización de lo electoral o matizo ese punto? Se nos entregan los datos para poder armar el padrón electoral y para poder credencializar a las ciudadanas y a los ciudadanos. Ahora, para esos fines nos dan esa información. Los titulares de los datos son las ciudadanas y los ciudadanos. Si se quiere utilizar para otro fin, quien tiene que dar la autorización de que se utilice para otro fin es el propio ciudadano. Que es el dueño de su información, ¿no? Efectivamente. Es decir, ¿por qué se da este debate? Porque cuando se crea el IFE en 1990, se establece que se creará el Registro Federal de Electores y empiezan a realizarse las credenciales para votar, etcétera. Y en el 92 se emite la Ley General de Población y se dice que en tanto la Secretaría de Gobernación emite la cédula de identidad, el documento de identificación, es la credencial, digamos, del IFE, oficial entonces. será el IFE, será la credencial para votar IFE, en tanto se emite la cédula de identidad y que cuando se emita se le deberán entregar los datos del padrón. Claro, nada más recordemos un pequeñísimo detalle. En el 92, la Secretaría de Gobernación era quien encabezaba el Instituto Federal Electoral. Es decir, la presidencia del instituto estaba a cargo del secretario de Gobernación. Así es. Obviamente eso hace mucho sentido con esa norma, pero posterior a eso tenemos cantidad de normas, cantidad de criterios internacionales en torno a un derecho fundamental que es la protección de los datos personales de las ciudadanas y de los ciudadanos. Y eso nos impone a nosotros, como instituto, obligaciones. Para resguardarlo. Además, la ley así lo indica. Ustedes no se lo pueden dar a nadie. ¿O me equivoco? No lo podemos dar a nadie excepto por una orden judicial. Correcto. Si tenemos una orden judicial de un juez, tenemos que entregar, pero es entregar un dato que nos Ahora, pide Gobernación no pedía la lista nominal, no pedía el padrón, no pedía todos los datos, pedía solo la foto, la huella. Los biométricos, foto y huella asociados a la CURP.
Pero la CURP te da todo lo demás. La CURP te da la identidad, el nombre, te da la edad, Sí, un registro federal de causantes, si no me equivoco, y seguramente ya te da dirección y te da más cosas. Pero aquí, a ver, creo que lo que tenemos que ver ¿es importante garantizar el derecho a la identidad? Por supuesto que sí. Sí, claro. Mayores de edad, en general, ¿lo tienen garantizado? Sí, a través de la credencial para votar. Y es un medio que ya, digamos, es aceptado por todas y por todos como el medio de identificación oficial. Pero ¿qué sí falta? Los menores de edad. Las niñas y los niños ahí no está, tienen esa garantizado. parte está carente, sí. Y en eso nosotros le hemos dicho a la Secretaría de Gobernación, a ver, somos una institución del Estado mexicano, tenemos una infraestructura ya desplegada para poder empadronar, para poder credencializar. Nosotros podemos ayudar a empadronar a los niños y a las niñas, precisamente a los adolescentes, precisamente utilizando la infraestructura donde ya se asumen un conjunto de costos. Claro, habrá los costos de la mica, puede ser que se tengan que poner un poco más de personal, pero ya son costos marginales en comparación con lo que significa contar con más de 800 módulos en el país donde todas y todos podemos acudir a tramitar la credencial. ¿Qué lectura haces yo tengo, claro, yo lo puedo decir, tú no porque es servidora pública, pero a mí me parece bastante perversa la solicitud de gobernación. Siempre nos hemos negado a que esos datos delicados, sensibles de la ciudadanía estén en manos del gobierno, quien quiera que sea el gobierno. Y le dijimos que no a Calderón cuando lo intentaron y le dijimos que no a Peña. Es decir, que no esté en manos de un gobierno que finalmente lo ostenta un partido. Que esa información valiosa esté en manos de una institución neutra, autónoma, independiente. Sí, hasta ahí estamos. Y parece que el gobierno desiste de esta intención al ver pues la reacción en redes sociales el gente. presidente le dijo que no a gobernación, dijo, que ya no. Exactamente, entonces creo que también ahí hay... Yo celebro que hayamos, digamos, frenado esa discusión. Creo que como tal no abonaba a nada en beneficio de los derechos de la ciudadanía, pero lo que creo que sigue siendo un pendiente y que vale la pena es el registro de los menores y analizar es cómo registrar a las niñas y los niños. Y creo que ya, digamos, institucionalizar cuál es el mecanismo de identificación que tenemos. El que tiene, digamos, incluso conocimiento, certeza, confianza por parte de la ciudadanía, es la credencial para votar. Oye, en es un otros mecanismo países, que genera Pamela, certeza y que un órgano autónomo es el que que tú conoces perfecto. Hay países donde hay cédula de identidad y además un documento para votar, o generalmente están concentrados en uno solo. Generalmente se vota con la cédula de identidad. Correcto. Es decir, no son dos instrumentos distintos. Correcto. Y hay lugares donde la cédula, por supuesto que la administra el gobierno. El detalle es que en México venimos de nuestra historia. Venimos de donde venimos, venimos. Y cuando la credencial para votar la administraba Secretaría de Gobernación, es cuando tenemos todas estas historias con las que nacimos y con las que crecimos. Encontramos en baldíos, ¿no se acuerdan? Paquetes de credenciales tiradas y muchas cosas. Y por eso el generar un instrumento que incluso quien resguarde la información genere confianza, que ha generado una capacidad instalada para contar con servidores con las mayores medidas de seguridad. Me preguntaban en el marco de esta discusión, no, pero es que han habido filtraciones del padrón. ¿Del INE o del IFE? Nunca. Ajá. De las bases del instituto, jamás ha habido una filtración. Eso hay un resguardo absoluto. ¿Qué pasa? Anteriormente se le entregaban listas a los partidos porque la ley lo decía. Así es. La ley ya no lo dice. La ley lo dice, pero dimos una interpretación a la ley en la que les entregamos la información en nuestras oficinas para que la puedan consultar y la puedan ver y la puedan porque analizar. Las filtraciones venían de ahí. Porque de ahí venían las filtraciones y porque además tenemos todo el desarrollo de la protección de datos personales que entran en tensión con esa norma que dice les tienes que entregar la lista. Entonces buscamos un mecanismo para que puedan cumplir con su obligación de vigilancia, de seguridad, todo eso, de verificación. Pero en las instancias. Pero no se llevan la información. No, y ahora no soltamos esos datos precisamente para poder cuidarlos y para poder generarle garantías a las ciudadanas y los ciudadanos. Presupuesto. Déjame regresar al tema inicial de Leonardo, a propósito de que tu encargo concluye en abril, principios de abril. 4 consejeros tendrán que ser renovados por la Cámara de Diputados y hay quien ve riesgo de que la integración del Consejo General del INE pues pueda orientarse hacia un lado, hacia... una línea más gobernista, digamos. Orientada, sí, claro, en línea con el gobierno de la Cuarta Transformación. Platícanos de este proceso. ¿Efectivamente puede haber ese riesgo? Tenemos un contexto muy particular que, digamos, nuestro modelo de designación no parecía, digamos, prever que eso ocurriera. Es decir,
¿desde hace cuántos años no tenemos una mayoría de 2/3 No, en la Cámara de 97 Diputados? fue la última. Digamos, Sí. ¿cuántos años han pasado sin Sí, que haya una sí. mayoría de 2/3? Construimos un modelo de designación que presupone que hablar de que la designación de consejeras y consejeros la realizan 2/3 de la Cámara de Diputados implica un acuerdo y un consenso entre las fuerzas políticas, es decir, que tenga que haber un diálogo, una discusión, que siempre esperaremos que sea un diálogo, una discusión suceda, y una claro, mirada claro. de Estado, una mirada de altura, siempre lo esperaremos Sí. cuando se hagan designaciones, digamos. Pero el modelo en el que se le concede la facultad a la Cámara de Diputados presupone eso al establecer que la votación tiene que ser por 2/3. ¿Qué realidad tenemos hoy? Una fuerza política puede juntar los 2/3 de la votación. Esto, digamos, formalmente permitiría que una fuerza política fuera quien determinara quiénes serían las consejeras o los consejeros. Formalmente sí. Como un diseño de Estado y como una decisión de los órganos de representación, eso no es lo deseable, porque lo que no podemos perder de vista es a qué órgano están nombrando. Claro. Están nombrando al órgano encargado no solo de la organización de las elecciones, sino del arbitraje de las elecciones. Es decir, quien pone las reglas de la contienda, quien saca las tarjetas de la contienda y garantiza que haya condiciones de competencia, más allá de los pendientes que tengamos que fortalecer en esa materia, pero que es el encargado de mantenerse al margen, y por eso es tan importante que haya una independencia, una imparcialidad, una autonomía, al margen de los partidos, al margen de los actores políticos, claro. de los poderes, incluidos los poderes fácticos en Claro, este claro, en que este también país. juegan, claro. Por Sí, supuesto. sí. Y, eso es lo que se espera del órgano electoral, por lo que el amplio consenso de las distintas fuerzas políticas, más allá del número de votos requeridos según la Constitución, es lo deseable, porque ese es el órgano que se va a encargar de llevar a cabo tareas fundamentales para Son nuestros votados derechos. en diputados, solamente, no en el Senado. Solo en Y ahí ya diputados. tienen mayoría. Solo en diputados, pero hay un paso previo que también es muy importante. Ahora que salga la convocatoria, según la Constitución, lo primero que se hace es nombrar a un comité técnico evaluador. Ajá. Este comité, ¿cómo se integra? 3 de los integrantes del comité son nombrados por la Junta de Coordinación Política, en la que hay representación de todas las fuerzas políticas. Correcto. Ahora, 2 de los integrantes nombrados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, 2 por el INAI. ¿Cuál es la lógica de que haya 3 de la Jucopo y 2 de organismos autónomos? Precisamente que pese más el perfil de una visión autónoma en la evaluación de los aspirantes, que este Consejo Técnico Evaluador lo que hace es recibir las solicitudes, las inscripciones y evaluar los perfiles. Sí, los perfiles para ver si son candidatos. Si son idóneos. Para ver si son idóneos, no solo el cumplimiento de requisitos, sino la idoneidad. Claro. Porque este comité técnico, después de determinar la idoneidad, arma quintetas por cada vacante. Para que sean entrevistados por los No. diputados. No, Ellos pueden- no los llaman a audiencia. Y El Comité Técnico Evaluador puede determinar los mecanismos que considere para la evaluación de la idoneidad para el cargo. Una vez que, por ejemplo, en el caso de cuando yo fui nombrada consejera, había una entrevista con el Comité Técnico Evaluador. En el caso de la siguiente designación hubo un examen. Ajá. y Es variable, ha sido variable en la Es lo ¿Ha que sido determina variable? el comité técnico. Y ha habido en la última integración, y lo que se trae como propuesta, hay un tema de preocupación, que es que se está señalando que la Jucopo le dirá cómo evaluará el comité técnico. Bueno, pero es que el comité técnico se le nombra constitucionalmente para que evalúe, no para que evalúe conforme le diga a la Jucopo que evalúe, digamos. Claro. Y creo que eso lo tendrían que revisar antes de emitir la Me preocupa la a estos convocatoria. integrantes, porque pues, la Comisión Nacional de Derechos Humanos está en sus manos y en su poder, con una elección bastante dudosa, por cierto. Bueno, no, fui generoso. Con una elección tramposa totalmente, pues se robaron unos votos ahí, y lo vimos todos. Tienen la mayoría en la Cámara. Dijiste el INAI y dijiste... INAI, 2 del INAI, 2 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, 3 de Jucopo. Y 3 de Juco. A ver, pero este es el primer paso Es que lo ideal sería tener un comité Ese es el comité imparcial. técnico. Y ahí se forman quintetas por cada posición que se va Pero a entonces el renovar. primer paso es la supervisión, la vigilancia que se haga, la transparencia con la que se nombre a este comité técnico. Porque este comité evalúa y forma quintetas. Es el primer filtro. Estas quintetas son las que se turnan a Cámara de Diputados. Cámara de Diputados no puede nombrar a nadie que no esté en esas quintetas y solamente puede nombrar a una persona por quinteta. Digamos, para que entonces... Salga, sí, de grupos distintos, digamos. Y conforme lo haya determinado el comité... Una persona por quinteta. Una persona por quinteta.
Y ahora se entra a la discusión en Cámara de Diputados, se busca el más amplio consenso. Cuando se logra el más amplio consenso, se pasa a votación al Pleno y ahí se tiene que votar por 2/3. Detalle, si no logran los 2/3, digamos que ahora sería complicado que no se logran, pero supongamos que no se logran los 2/3, ahora ya se va a insaculación, es decir, sorteo. Dentro de las quintetas se hace sorteo de cada una de las personas. Diputados no hace caso y no está dispuesto a sortear. Se le tiene que turnar a la Corte para que quien haga el sorteo es la Corte. Pero que se designan, se designan. Y por eso se vuelve tan relevante el Comité Técnico Evaluador, que es el primer paso, y quienes lo integran, y para poder tener certeza de la forma como van a evaluar estos perfiles y cómo van a mirarlos, cómo van a determinar la idoneidad a partir de cuál es la función que van a ejercer al interior del instituto. Porque más allá... ¿Por cuánto es el cargo? El cargo es por 9 años. La lógica de funcionamiento del INE es una lógica de escalonamiento. Es decir, cada 3 años se van rotando, ya sea 3 o 4. ¿Tú estás cumpliendo 9 ahora? No, yo cumplo 6 años. Porque es que la primera integración, el periodo, me parece. La primera integración para lograr el escalonamiento tuvo consejeros de 3 años, consejeros de 6 y consejeros de 9. Desde que salieron los de 3, todos los siguientes han sido nombrados por 9 años. Claro. Pero ahorita se da, digamos, esta es la segunda modificación, es donde termina el régimen especial de 3 años, 6 años, y ya todos los demás serán nombrados por un periodo de 9 años. Por ejemplo, ¿el instituto tendría la facultad de proponer aspirantes o no tiene esa facultad? No hay ningún órgano, ninguna institución, La gente va y se inscribe. Efectivamente. A partir de la convocatoria. Se emite la convocatoria, quien cumple requisitos se inscribe y hay una evaluación. Y todo este proceso me parece que tiene que ser lo más transparente, lo más imparcial. Luego se da la discusión de que se den las evaluaciones que se hacen sobre cada uno de los aspirantes. Y salen con, no, eso es información personal, no puede hacerse pública, perdón. Están concursando para un cargo de esa naturaleza, una posición pública para ser titular del órgano máximo de dirección de un órgano autónomo, de un órgano constitucional autónomo. No es un tema menor. Por supuesto que toda esa información tendría que ser absolutamente transparente. Se esperaría que las entrevistas sean públicas, que cualquier elemento, digamos, se pueda ir dando una supervisión, una vigilancia en torno al proceso que se siga, porque la decisión que se tome es muy importante para el país. Y es muy importante porque además va a permitir que, bajo la misma lógica institucional, entren 4 miradas distintas al Consejo General, 4 miradas distintas a lo que es ya el funcionamiento, y esperaríamos que lo que se logre sea fortalecer al instituto, tanto con la experiencia que tienen los que se quedan, como con la mirada distinta que tienen los que se dan, y buscar encontrar mecanismos de diálogo. A ti en lo personal, con tu experiencia y trayectoria, ¿te preocupa quién puede llegar? Me preocupa en todas las designaciones que los partidos, me preocupaba que los partidos cuando lo decidían conjuntamente no estuvieran a la altura de la decisión que tenían que tomar. Me preocupa que ahorita no pudiera ocurrir, pero creo que lo que tenemos es que, más que ocuparnos, buscar darle un seguimiento, generar un contexto de exigencia, como se ha generado en otras ocasiones, para poder nombrar, digamos, no solamente porque ahora hay una mayoría, tiene que haber un contexto de exigencia, haya una mayoría o haya un acuerdo entre partidos, lo que se tiene que garantizar es que quien entre no sea una correa de transmisión ni de un partido, ni de un actor político, ni de un poder fáctico, digamos, que actúe con independencia, que actúe con imparcialidad, y eso lo miramos al momento del ejercicio del encargo, y eso es lo que se puede evaluar y lo que además le dará legitimidad a la propia institución. Y a las decisiones. Déjanos hacer una nueva pausa. Estamos con Pamela San Martín, consejera electoral. Mensajes, regresamos enseguida. Estamos de regreso en la recta final y quedan pendientes el secretario general, el señor Jacob. El secretario ejecutivo, exactamente. Edmundo Jacob. Que lo vimos ahí, blanco de ataques. Yo creo que es una persona que ha demostrado un impecable trabajo al paso de todos estos años. De repente como que lo querían quitar y hubo toda una campaña en redes y todo para quitarlo. Finalmente fue ratificado, ¿verdad? Está en su cargo y ahí se quedará. Fue ratificado el jueves pasado, se sometió a votación del Consejo General. El consejero presidente hizo la propuesta de la ratificación del secretario ejecutivo en su cargo. Su periodo concluía el 11
de abril, entonces se propone la designación. Aquí hubo una gran discusión y ha generado una gran polémica al exterior del instituto. Sí. Hubo una discusión, cualquier designación en el Consejo General requiere de una mayoría calificada, es decir, de 8 votos. Tuvo los 8 votos Edmundo, hubo 3 votos en contra, digamos, por 2 razones distintas. En el caso de 2 de mis colegas, consideraban que no podía hacerse una elección antes de que terminara su mandato, porque esto era una atribución que deberían de tener quienes integraran el Consejo General a partir del 4 los de... nuevos. Que formaran parte de esa decisión. En mi caso, yo no acompañé la votación. Vamos. Porque me parece que hay un paso atrás que de pronto olvidamos, que es un tema de procesamiento, pero también es un tema de discusión, es un tema de análisis y es un tema de fortalecimiento institucional. Me parece, y yo se lo planteé al consejero presidente desde el mes de diciembre, cuando él me comentó que quería proponer la designación del secretario ejecutivo, le dije que antes de tomar esa decisión teníamos que tomar una pausa y un espacio solamente para empezar a hacer un análisis colegiado. Es decir, el INE es un órgano colegiado que tiene distintas miradas, distintas visiones de cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades. Tenemos miradas críticas desde afuera, tenemos un contexto social y político particular, y para poder decidir el cargo más importante de la estructura técnica del instituto, me parece que primero es necesario hacer un análisis, hacer un diagnóstico de dónde está el instituto, qué es lo que requiere, dónde está parado y cómo está estructurada incluso su Junta General Ejecutiva, dónde están nuestras fortalezas. Tenemos que modificar en alguna medida la integración de la Junta General Ejecutiva o no la tenemos que modificar, debemos fortalecer en un ámbito o no, porque pueden haber reformas o pueden no haber reformas, pero las críticas, los señalamientos, los cuestionamientos van a estar, y lo que requieres ante eso es el instituto más sólido técnicamente que podamos tener. ¿Tú proponías esto? Yo proponía que hubiera este diálogo y pues eso nunca ocurrió. No prosperó, se sometió a votación. El día jueves en la mañana teníamos una sesión. Antes de iniciar la sesión se acercó el consejero presidente y me dijo, voy a subir el punto en este momento. Dije, creo que deberíamos de tomarnos tiempo y además pues no avisar de ahorita para ahorita. Claro. Es decir, para que se someta a votación. Para las 12, claro. Esa no fue la decisión que tomó. Yo lamento que no haya habido otro mecanismo de procesamiento, porque creo que esto genera un impacto hacia afuera y un conjunto de lecturas que no favorecen al instituto. El punto es, se ratificó y queda en su cargo 8 votos, que son las 2/3 del Consejo General. Efectivamente. Sí, y el otro punto que se cuestionaba es que él ya había sido secretario ejecutivo en el viejo IFE y ahora en el INE, y la legislación solamente permite una reelección, entonces como que se estaba tomando como una segunda reelección después de que él ya había sido secretario ejecutivo desde el IFE. Entonces ahí también hubo debate, ¿no? Sí, polémica sobre la interpretación que se le daba a ese punto. Yo creo que esas eran debates, polémicas, que no necesariamente hubiéramos llegado a puntos de acuerdo, pero que podían haber sido ventiladas, digamos, atendidas, discutidas en un espacio de discusión. Un espacio de discusión incluido los partidos políticos. Hay un tema que es que los consejeros y las consejeras somos quienes votamos y quienes tomamos las decisiones, pero el Consejo General también está integrado por los partidos políticos, claro, sí, y son quienes, digamos, forman parte de la contienda que nosotros arbitramos. Claro. Son nuestros sujetos regulados, pero también tienen este espacio institucional para, digamos, institucionalizar las diferencias. De voz y voto. Sin voto. Sin voto. Solo de voz, pero esto lleva a que la construcción del instituto tampoco debe excluir a ninguna de las fuerzas políticas, no, claro, en un término de diálogo y en una lógica muy clara. Quien tomará la decisión al final seremos nosotras y nosotros a partir de un ejercicio de una facultad y esperamos a partir de un debate democrático y del ejercicio de la autonomía de la institución. Me parece que cuando la forma de procesar se vuelve relevante porque nos permite tener mayores elementos de discusión y más allá de que nos pongamos de acuerdo o no sobre un punto, podemos entender si hay cuáles son las razones ulteriores que hay a una decisión. Podemos entender cuál es la necesidad de contar con experiencia para un cargo. Podemos tener muchos elementos que estuvieron ausentes en la discusión y en el debate y que creo que han generado una reacción que no es deseable en un órgano electoral. Hoy a estas alturas, 6 años, tú te vas en abril, ¿la autonomía del INE está en riesgo?
La autonomía del INE no es un principio abstracto, etéreo, que nadie mira. La autonomía del INE se va ejerciendo en el Consejo General a partir de cada una de sus decisiones, a partir de las decisiones al margen de presiones políticas, presiones de poderes de cualquier naturaleza, y a partir del cumplimiento de las normas que nos hemos dado, de nuestra Constitución, de nuestra ley electoral. Digamos, no se defiende tú lo en pintas abstracto como una lucha cotidiana. ¿Hay presiones cotidianas? ¿Hay presiones todo el tiempo? Hay presiones de la sociedad, digamos, de la propia opinión pública. Sí. Hay presiones de los actores políticos que algunos se verá beneficiado y otros se verá perjudicado por las decisiones. Yo recuerdo mucho, por ejemplo, el debate, y escuché muchas voces, me sumé a ellas en algún momento en la campaña electoral del 2018 en torno a, y ya desde el 17 estaba presente esto, cuando se decía que el candidato López Obrador, violando una serie de preceptos, había iniciado campañas de antes de tiempo y estaba haciendo promocionales y estaba usando espectaculares y hacía un montón de cosas que la ley no le permitía utilizar a los otros. Y se decía que, porque, claro, es que él tenía ese cargo de presidente de partido, no era candidato formalmente y hacía promoción. Y ahí están esos vericuetos jurídicos y legales, ¿no? Yo recuerdo ese debate desde entonces y que se le volteaban al INE y le decían, ustedes tendrían que sancionar y actuar. Y siempre un debate, porque aparte hay una particularidad que tenemos con los actores políticos en México. Todos se quejan de lo que posteriormente hacen o anteriormente hicieron. Es decir, sin duda había una discusión en torno a si López Obrador podía salir en los spots del partido porque se estaba aprovechando de que era presidente. ¿Qué hizo Ricardo Anaya? Lo mismo. Exactamente lo mismo. Se quejan hoy de que Morena tiene una... Bueno, nos quejamos en el 2015 de que el PRI generó una sobrerepresentación en la Cámara de Diputados a partir de lo que se llamaban los diputados sandías. Así es, exacto. Verdes por fuera, rojos por dentro. Que era exactamente una regla de sobrerepresentación contraria a la Constitución. Hoy tenemos lo mismo. Hoy tenemos la queja de cómo Morena hizo lo que el PRI hizo en el 2015. Tenemos a quien utiliza programas sociales, digamos, de formas dudosas, que resulta que como que incrementan un poco la entrega de programas sociales con motivo de las contiendas electorales. Me quejo hoy, pero mañana, o en un gobierno local o en un gobierno municipal, se hace exactamente lo mismo. Digamos, sí tenemos una práctica de querer que sancionen al otro, pero que no me sancionen a mí. Y eso, por supuesto, que va generando una crítica y una tensión cotidiana, incluidos, no dejemos afuera a las teles, que también juegan una parte importante. Nosotros somos muy jóvenes, no nos veas así, somos muy recientes y muy chiquitos. Consejera, el tema de los nuevos partidos creo que también está en el debate. Algunas agrupaciones han dicho, ellas, que ya cumplieron los requisitos para constituirse en partidos. El consejero presidente ha dicho todavía no, porque se tienen que cubrir una serie de requisitos, tenemos que cumplir con las revisiones que mandata la ley para considerar nuevos partidos. Ese es un punto. El otro, requerimos más partidos en México porque, digo, los que todo tenemos, es un debate. O sea, la gente ya no confía, ya no cree en los partidos, ¿no? Empezaría por la segunda. ¿Requerimos nuevos partidos? Yo lo que creo que requerimos son derechos. Y la conformación de un partido es un derecho. Entonces, lo vería por una óptica distinta y creo que en eso es en los espacios donde no debe haber, digamos, discusiones, más allá de una discusión política del funcionamiento de los partidos políticos. Creo que lo que necesitamos es partidos políticos que tengan más reglas de funcionamiento y que establezcan mecanismos más democráticos. Y transparentes, me parece. Democráticos y transparentes de funcionamiento. Porque lo que tenemos a los partidos es... Hay una gran crítica a la representación que tienen los partidos, pero tenemos partidos que son controlados por élites y son decididas todas las acciones y omisiones de los partidos a través de las élites, y la militancia parece que pues está absolutamente borrada del tema. Pero ahora, en el primer punto que señalabas, el consejero presidente tiene toda la razón. Todavía nadie cumple requisitos, todavía nadie pasa la aduana. Hoy por hoy tenemos 5 organizaciones que pretenden ser partidos políticos. Que pretenden obtener el registro. Que ya han presentado información suficiente como para haber cumplido los requisitos. Es decir, nos entregaron un número suficiente de afiliaciones que superan las 230, exactamente, a través de la aplicación. Las 234,000 casi firmas requeridas, y nos celebraron un número de asambleas que superan o las 20 estatales con 3,000 afiliados o las 200 distritales con 200 afiliados.
Son 5 organizaciones, porque yo tengo Son- registradas la de Felipe Margarita, la del Bester, el PES en su nuevo intento de obtener registro, van 3. Otras 2 por ahí, pero no recuerdo. México Libre. Esa es Margarita. Ajá. Esa es Marga- Felipe Margarita. es la... son 5, si te Sí. paso. No. El pues dato yo- de las organizaciones yo lo publicamos. Tratando de recontar por haber, pero tampoco me acuerdo de los otros, No sé. Encuentro Solidario. Ese es el PES. Sí. Exacto. Pero bueno, no importa. Redes sociales progresistas, ¿Qué grupo sigue? promotor. Bueno, nos han presentado esa información, nada más que toda esa información es preliminar. Y es preliminar y se tienen que hacer los cruces. ¿Por qué es preliminar y por qué se tienen que hacer los cruces? Porque México somos un país en el que tenemos derechos, nada más que tenemos derechos que tienen ciertas reglas. El derecho a la afiliación es un derecho, pero la afiliación a un partido o a una organización Sí, no que puedes pretende estar ser partido. a 3 partidos. No puedo estar afiliada al PRI y al PAN al mismo tiempo, a Morena y Claro. al PT al mismo tiempo. Eso no se puede. O a una organización que pretende ser partido y un partido al mismo tiempo. Eso no se puede. Solamente es válida una militancia con una fuerza política. Por lo tanto, vamos a poner un ejemplo. Tú acudes a la asamblea de la organización X y formas parte del quórum de esa asamblea. Y la asamblea tenía que tener un quórum de 300 personas. Tú eras el 300, nada más lograron 300, tú eras el número 300. Pero después otra organización decide que va a hacer una asamblea y tú dices, Me invita y se voy. me antoja, Sí. voy para allá y haces quórum de esta segunda asamblea. Al momento de hacer quórum de la segunda Invalidas asamblea, la primera. invalidas la primera. Ah, correcto. Y entonces se le va a caer el quórum a esa asamblea. Ok. Entonces, eso puede implicar que algunas asambleas que preliminarmente se habían celebrado con el número suficiente de Luego puedan asistentes perder. puedan no ser asambleas válidas porque no cuentan con el número de afiliados Interesante, requeridos. interesante. Y lo mismo con la afiliación vía app. Me da la impresión de que a veces la ciudadanía no sabe esto, porque cuando se registraron las candidaturas independientes y se decía que muchas de esas firmas eran ficticias o no estaban, no eran auténticas, ¿no? Sí, exactamente. Hoy esta explicación es muy importante, porque pues, un ciudadano anda, voy a ver qué me convence más. Y se vale, ¿no? El ciudadano está viendo qué opción política le resulta más atractiva y está buscando una fuerza o una vía de expresión y no sabe que su presencia en unas o en varias puede invalidar el registro o el quórum de otra, ¿no? Y el registro anterior para efecto de determinar cuál va a ser Claro, su claro. militancia. Entonces, seguimos en estos cruces. ¿Qué tiempo se lleva esto, Pamela? Este mes termina, digamos, toda la posibilidad de ya recabar firmas, realizar asambleas, realizar la Asamblea General, que es donde se aprueban los documentos básicos, y presentar la solicitud de registro en caso de que se considere que cumplen. El mes de marzo, el secretario ejecutivo informa cuántas organizaciones fueron las que... ¿Cumplieron los requisitos? No, las que solicitaron el registro. Ah, correcto. Porque ahí está corriendo paralelo la revisión, porque aparte estamos en la revisión de partidos políticos. Claro. Para que podamos cruzar los dos padrones. Y a la par estamos en la revisión de fiscalización de los recursos de las organizaciones, porque también nos tienen que haber informado de dónde salieron los recursos y en qué los claro. gastaron. No hay topes, pero sí hay una obligación de rendición de cuentas. Claro. Entonces, esto va corriendo y en el mes de junio el Consejo General se tiene que pronunciar sobre qué organizaciones cumplieron con los requisitos y Para pueden obtener el otorgársele el registro de partidos políticos. Julio inician como partidos políticos O sea, con todas las prerrogativas. Ya no te va a tocar. Ya no me va A a ti tocar. y a 3 colegas más. ¿Quiénes se van junto con Pamela Solórzano? ¿Se va? Nos vamos Marco Baños, Benito Nasif, Enrique Andrade y yo. Y no, nos tocó la conformación de los partidos en el 2014, pero pues ya no nos tocará en el 2020. Bueno, conclusiones, don Víctor, Pues, por favor. ojalá que en esta renovación de consejeros efectivamente se dé esta mezcla, como dices, de que los 8 que se quedan pues aportan experiencia y los 4 que llegarán pues vienen con una visión fresca, nueva, eso pues logra 7 y 4, ¿no? No, 8 No, porque No, son son 11. 7 y 4. 7 y 4, 7 y perdón. 4. 7 y 4, sí. Y los 7 que se quedan, los 4 que llegan y se dé este pues equilibrio, ¿no? Ojalá. Deseable en el Consejo General del Yo creo INE, que ¿no? hemos tenido esos equilibrios en otros momentos y en otras épocas. Y creo que es un mundo en el Es que vital. Lo que nos sirve como país es que haya una altura de miras respecto de a quién se le nombra. No nos sirve al país que haya correas de transmisión, no nos sirve al país que haya, digamos, una pugna y una descalificación de los propios integrantes de un órgano. Pues sí. Y lo que tenemos es que construir de una forma distinta y será un gran reto tanto para quienes lleguen como para quienes se queden. Tenemos 2 antecedentes que no son positivos en esta administración. La votación y designación de la señora Piedra en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, con un proceso de votación tramposo, decía yo, y la Comisión Reguladora de Energía, la CRE, donde también hubo la repetición insistente de un candidato que finalmente quedó.
¿no? Sí. Y la presión, la intervención total del Ejecutivo. Sí. Ojalá, y no sea el caso, el INE, cuando medimos en las encuestas cuál es la institución de mayor credibilidad, confianza y respeto por parte de la ciudadanía, aparece con mucha frecuencia en los primeros lugares el Instituto Nacional Electoral. Y creo que esta es una labor que nos toca a todos, desde los controles formales como los controles informales. Lo que han logrado los avances democráticos que tenemos no es que el gobierno tenga toda la buena voluntad, no este gobierno, los gobiernos. No, los gobiernos, todos, desde el PRI, el PAN, todos, claro. ¿Qué sigue para ti al dejar el INE ahora? Pues yo todavía no lo dejo. Aquí hasta el 3 de abril voy a seguir en el INE y continuaré trabajando. Y ya luego nos contarás. Ya después platicaremos qué hacemos. Bienvenida siempre y muchas gracias, Pamela. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Don Víctor Piz, gracias. Gracias. Y gracias a usted por la gentileza de su atención esta noche. Mucho más aquí en el Financiero Bloomberg, La Silla Roja, puntualmente la semana entrante. Hasta entonces, gracias.